Gracias a Dios por este día que nos ha dado. Gracias a Dios por sus bendiciones. Su mano ha estado abierta para con nosotros, sus brazos extendidos. Su voluntad es que todo vaya bien en usted y en mí. Y para ello, el Señor usa de su misericordia. La misericordia es la disposición de Dios para bendecirnos. Vivimos porque Dios nos ha dado la vida y disfrutamos este día plenamente dándole gracias a Dios. Aunque usted haya pasado por problemas, dificultades, no se angustie, usted no es la excepción. Todos tenemos en la vida problemas, pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Bienvenidos a esta célula virtual, me alegra sobremanera compartir con ustedes, los televidentes y también quienes nos escuchan a través de Ambiente Estéreo 88.4, en su auto, donde quiera que se encuentre. Deseo que la bendición del Señor se manifieste plenamente en su vida. Danilo, buenas noches. Buenas noches, apóstol. Oramos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa célula. Gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia para nosotros. Bendecimos a cada persona que se conecta, Señor, a través de la plataforma, del internet, a través también de Ambiente Estéreo, las personas que nos escuchan en las cárceles y en los hospitales. Gracias porque tienes una palabra rema para ellos, Señor. Bendecimos a cada persona también del Ministerio PAI, los pastores, Señor, y te damos gracias, Señor, porque es un privilegio alabarte, escuchar de tu palabra, saber más de ti. Disponemos nuestro corazón para que esta palabra, para que esta semilla sea implantada hoy en nuestro espíritu y produzca mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Leemos en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 20, por favor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. ¿Recuerdan el versículo que dejamos para esta semana? Muy cortico, por supuesto. 1 Corintios 3:16. ¿Lo recordamos o lo repetimos? Bueno, repitámoslo porque ya usted se lo sabe. Dígalo conmigo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ver, otra vez. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Vamos a memorizar otro versículo esta semana. Lo encontramos en San Juan, capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. A ver, repítalo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Una vez más. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Piense en este versículo, medite en él, créalo, porque usted y yo somos portadores de la vida eterna. Bueno, vamos a alabar al Señor. Es el momento para dejar a un lado la preocupación y vamos a darle gracias a Dios. Independientemente de la situación, alabemos a Dios, porque Él es digno de suprema alabanza. Aleluya. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en
guerra Él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. El vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. El vivo está, el vivo está. Exalta su nombre, por siempre Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. El vivo está, el vivo está. Levante sus manos y cante. Canto aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cántele, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Rey resucitó, por siempre Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. El vivo está, el vivo está. Tú fuiste la ofrenda, Señor. Tú fuiste el sacrificio que me libró y que me salvó. Muy bien, vamos con las preguntas introductorias. Seguimos estudiando el libro de Efesios y
En esta parte de la célula lo que debemos hacer es hacemos unas preguntas con respecto a un texto bíblico y ustedes se toman el tiempo para que respondan, para que lo escriban ahí en el chat o compartan también con su familia lo que ustedes creen que es la respuesta. Vamos a continuar con el libro de Efesios, con las preguntas introductorias y comenzamos con Efesios capítulo 5, versículo 17. Según este pasaje bíblico, ¿qué no debemos ser? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy bien, por favor escriba su respuesta según el texto bíblico que acabamos de leer, Efesios capítulo 5, versículo 17. Le repito la pregunta, ¿qué no debemos ser? Escriba por favor su respuesta, coméntela con su familia. Y la respuesta, ¿qué no debemos ser? Insensatos. Esa es la respuesta de lo que no debemos ser según Efesios capítulo 5, versículo 17. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. Entonces, ¿qué debemos ser? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 17. Entonces, ¿qué sí debemos ser? La respuesta, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es lo que sí debemos ser, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos con la pregunta número 3. Participen activamente ahí en sus casas, por favor. En lugar de embriagarnos con vino, ¿qué debemos ser? Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pregunta número 3. Según el pasaje bíblico que acabamos de hacer, Efesios capítulo 5, versículo 18. En lugar de embriagarnos con vino, ¿qué debemos ser? Por favor, comente la respuesta con su familia, escríbala en el chat. Yo les voy adelantando. La respuesta, llenos del Espíritu Santo, es lo que debemos ser en lugar de embriagarnos con vino. Pregunta número 4. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 19, por favor. Atentos a la pregunta. ¿Qué nos ordena Dios a hacer cuando nos comunicamos con nuestros hermanos en la fe? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Les repito la pregunta número 4. ¿Qué nos ordena Dios a hacer cuando nos comunicamos con nuestros hermanos en la fe? Y según el pasaje bíblico que acabamos de leer, Efesios capítulo 5, versículo 19, la respuesta es expresarnos con gratitud y alabar a Dios. Muy bien, gracias porque han participado activamente, han estado solícitos en escribir la respuesta y en las familias también. Gracias por estar participando. Vamos con la pregunta número 5. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 20. Y la pregunta, ¿qué debemos dar siempre por todo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según este pasaje bíblico de Efesios capítulo 5, versículo 20, ¿qué debemos dar siempre por todo? La pregunta, ¿qué debemos dar siempre por todo? La respuesta, dar gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos dar siempre por todo. Gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos con la sexta pregunta, pregunta número 6, según Efesios capítulo 5, versículo 21. Y la pregunta primero, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta sí está muy fácil porque lo dice textualmente ahí el versículo. ¿Cuál es el mandamiento de Dios según Efesios capítulo 5, versículo 21? Someternos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta número 6 y gracias a todos ustedes que han participado activamente en las preguntas y respuestas en el estudio de la Biblia. Entonces los invito para que adoremos al Señor, para que exaltemos su nombre y ya viene el pastor a orar por cada una de las peticiones. Yo camino y ando en tu fidelidad. Yo vivo en tu fidelidad. Es tu forma de cuidar, viendo todo bien o mal. Aún así, cubres mi pesar por probar tu fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad, hasta tu vida derramar por probar tu fidelidad. sus manos y adórele. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en ti, nada me falta, pues todo provees.
¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? Dios es afluente, Dios es la fuente de todo bien y Él se deleita en nuestro bienestar. Él nos dio el privilegio de orar. La oración tiene diferentes clases, es decir, una de ellas, oración de acción de gracias, otra oración de petición, otra oración de intercesión, otra de guerra espiritual, otra la oración en el espíritu, es decir, hay diferentes clases de oración. Pero todas las oraciones deben de ser dirigidas al Padre en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer la oración de petición hoy. Vamos a pedirle al Señor que supla cada necesidad, que obre un milagro de sanidad, de liberación, de restauración en su vida, en su familia, si lo puede creer. Ahora, creer es estar convencido. Al orar, esté seguro que ya la respuesta es una realidad, aunque no vea todavía efectos en el mundo físico. Venza ese temor. No piense que después de la oración, porque no ve cambios, fue que Dios no le escuchó. No. Oremos con fe, declaremos la palabra y pida en el nombre del Señor Jesús. Coloque la mano sobre la parte afectada, incline su cabeza y clame a Dios. Danilo. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de traer nuestras peticiones a ti. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy oramos, Señor, por las peticiones de sanidad. Declaramos el poder sanador activo en la vida de mis hermanos. Con la autoridad que tú nos has dado, atamos, encadenamos y echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, dolencia, todo lo que está alterando en esta hora los cuerpos enfermos. Ordenamos ahora mismo en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra que salga fuera. Y ordenamos a esos órganos que estaban afectados que vuelvan al estado original por el cual fueron creados por el Señor. Gracias, Señor, por la sanidad. Escrito está en tu palabra que por tu llaga preciosa nosotros hemos sido curados. Así que hay sanidad, hay liberación en el nombre de Jesús. El síntoma desaparece, el dolor se va ahora mismo. Señor, también oramos por la restauración en nuestras familias, creyendo, Señor, que todo ataque, todo plan de las tinieblas que quiera destruir el propósito de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, está anulado, está atado y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda separación, divorcio, contienda, maltrato físico, incertidumbre, mal pensamiento, pensamiento al fracaso, a la derrota, en el nombre de Jesús se va de nuestra casa y declaramos restauración. Declaramos en esta hora que en nuestra casa, en nuestro ambiente, se respire un ambiente de armonía, de paz, de alegría, de gozo, de abundancia y de conquista. Señor, gracias, Padre de la gloria, por las personas que no te conocen en nuestra casa. Declaramos la salvación para ellos, Dios. Tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gracias, Señor, por los recursos financieros. Anulamos en el nombre de Jesús toda quiebra financiera, endeudamiento, todo espíritu de pobreza, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos abundancia, Padre. Tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, estamos orando creyendo que cada petición hoy tú la respondes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por la fe, dele gracias a Dios, haga lo que no podía hacer en el nombre de Jesús, plenamente convencido que la respuesta ya es una realidad. Bueno, los invito a participar de las reuniones presenciales en la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI. La sede principal, calle 17A, número 3361. Tenemos reuniones fines de semana, sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Calle 17A, número 3361. En el norte, en el barrio El Contador, calle 135, número 17A39. Las reuniones son martes 9:30 de la mañana, ayuno, oración, estudio bíblico. Los sábados 10:30 de la mañana, domingos 10:30 de la mañana, los esperamos. Vamos a ver estos anuncios y luego viene la palabra que hoy nos comparte Nandi. Somos el pueblo de Dios. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a programar su asistencia a nuestras reuniones presenciales en la sede principal, calle 17A, número 3361.
sábado 7 de la mañana y 4 de la tarde. Domingo 6, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Sede Contador, calle 135, número 17A39, sábado 10 y 30 de la mañana y domingo 10 y 30 de la mañana. Confirme su asistencia en los siguientes teléfonos: 744-2851 y en el WhatsApp 304-664-5248. Qué grato que podamos estar reunidos nuevamente. Es una bendición que en esta hora podamos escuchar una palabra de parte del Señor, una palabra retadora, una palabra que nos habla acerca de la abundancia, la vida sorprendente que tenemos cuando recibimos al Señor Jesús o cuando Él está en nuestro corazón. Cuando lo tenemos en nuestro corazón, nuestra vida es sorprendente, tenemos una vida diferente. Quiero que empecemos leyendo en Efesios 3:20. Por favor, Danilo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A lo largo de la vida soñamos, visionamos, anhelamos y pensamos en lo que queremos lograr, en lo que nos gustaría tener, hacia dónde nos gustaría viajar, dónde nos gustaría vivir, donde quisiéramos tener nuestra casa, donde quisiéramos de pronto trabajar, ¿sí? Siempre estamos pensando y anhelando y soñando. Pero qué bueno sería que todo lo que esos anhelos, todos esos deseos, nosotros se los pidamos al Señor, a nuestro Padre Celestial, que todo lo que nosotros pensamos, deberíamos pensarlo con respecto a los pensamientos de Dios, que son mucho más grandes que los nuestros. Quiero que vamos al primer punto, y es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, según Efesios 3:20, que leíamos hace un momento. Todas las obras que el Señor Jesús ejerció en su ministerio aquí en la tierra demuestra que todo lo que Él hace es sorprendente. Todo lo que Él hace supera nuestra imaginación y es mucho más abundante de lo que nosotros podemos esperar. Quiero que veamos el primer pasaje donde el Señor Jesús nos enseña acerca de la transformación. Quiero que leamos en Juan 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve el primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Qué gran enseñanza nos da el Señor Jesús a través de este suceso. Y es que todo lo que Él hace es en el tiempo y en el momento correcto, en el momento indicado. Siempre el resultado será sorprendente. Convertir el agua en vino demuestra la capacidad para transformar algo ordinario en extraordinario. Y cuando nosotros ponemos nuestros sueños en las manos del Señor, Él va a hacer esto, va a convertir ese sueño de pronto que es muy sencillo o que para nosotros lo estamos pensando en algo muy limitado, pensando en que no tenemos de pronto el dinero suficiente o de pronto la capacidad suficiente, pero cuando
lo ponemos en las manos del Señor, Él hace cosas extraordinarias. Él convierte eso que anhelamos en algo sobrenatural, en algo que no esperamos. Y veíamos en Juan 2:3 y dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Este pasaje nos muestra que es en el momento correcto. Pensemos en esto, que es el momento correcto, en el momento indicado. Y luego en el verso 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Que haya de pronto sido al final de la fiesta, nos demuestra que el Señor nos está diciendo, es al tiempo correcto. Entonces pensemos que nuestros pensamientos o nuestros anhelos, nuestros sueños no tienen que suceder ya. A veces nosotros pensamos que tiene que ser ya o no va a suceder nunca. Pero el Señor nos está enseñando de que hay un momento específico para las cosas. Entonces todos esos objetivos que nosotros pensamos, debemos pensar en que hay un tiempo. Esperemos en ese tiempo. Ahora veamos otro pasaje donde el Señor Jesús está alimentando a la multitud. Y veamos en Juan capítulo 6, versículos 5 al 14. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había dicho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Los pensamientos del Señor Jesús siempre van a superar nuestros pensamientos. Nuestra mente no alcanza a imaginar las obras que puede hacer el Señor. Vemos que sus discípulos hicieron preguntas como, esto de pronto no va a alcanzar. ¿Cómo vamos a poder alimentar con tan poco a tantos? Y esto demuestra que nuestro pensamiento es muy limitado, que nosotros pensamos que las obras que el Señor hace están limitadas a nuestros pensamientos, a lo que nosotros imaginamos. Pero el Señor nos está demostrando que no es así, que los pensamientos de Él, las obras que Él hace son ilimitadas, son obras sorprendentes. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. A veces nosotros pensamos en esto, ¿no? Cuando pensamos en ese sueño, ese anhelo que tenemos, pensamos en eso, no nos va a alcanzar, no tenemos los recursos suficientes para poderlo lograr. Y en el verso 10 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Es para una pregunta que nosotros nos hacemos muy seguido. Pero qué bueno que podamos pensar en que el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas, en que Él puede sustentarnos, en que Él dice que Él puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros, en que Él dijo una promesa y la cumplirá en nosotros, y que no será
una promesa como algo tan limitado que solamente está en ese círculo donde nosotros estamos, sino que superará los límites, superará las expectativas de nosotros. Ahora miremos algo importante, y es que cuando el Señor nos da una promesa, nos da una palabra, cuando nosotros ponemos esos anhelos y esos sueños en sus manos, debemos confiar siempre en que Él hará, en que Él hará más de lo que nosotros pedimos o entendemos, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Quiero que observemos un pasaje, y es acerca de una mujer viuda que no tenía cómo poder velar por el bienestar de su familia. Este pasaje nos va a hacer meditar en que el Señor, tan solo con algo pequeño que nosotros tengamos, Él lo hará abundante, nos dará esas riquezas, esa abundancia. Y veamos en 2 de Reyes, capítulo 4 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Piensa en esto, que cuando el Señor quiere bendecirnos, cuando el Señor nos bendice, siempre debemos estar preparados para poder recibir tan abundantes bendiciones. Esta mujer tan solo tenía una vasija en su casa, pero fue tanta la abundancia que el Señor trajo a su vida que tuvo que pedir prestadas vasijas vacías que fueron llenadas, y ella pidió nuevamente más vasijas, pero ya no había. Entonces la abundancia del Señor es ilimitada, ¿sí? Esa abundancia que nosotros no podemos imaginar. Tal vez para nosotros decimos: no, solamente tengo una vasija o un espacio pequeño en casa para que el Señor me dé esa bendición que tanto he anhelado. Pero en este pasaje el Señor no está pensando en darnos un poquito o un pedacito, o está pensando en ese espacio que nosotros tenemos en casa. Él está pensando en grande. Está pensando en darnos más allá, que tenemos que ir a pedir a nuestros vecinos que nos presten para poder tener ese espacio para llenar de esa abundancia que proviene del Señor. El Señor siempre quiere cumplir nuestros anhelos. Él conoce cuáles anhelos hay en nuestro corazón, cuál es ese deseo que nosotros tenemos. Y cuando nosotros buscamos su presencia y servimos en su obra y trabajamos para Él y vivimos para Él, Él nos dará ese anhelo y nos cumplirá ese anhelo en nosotros. Quiero que miremos en 2 de Reyes, en este mismo pasaje, en este mismo capítulo que veníamos. Más adelante vemos al profeta Eliseo, y él visita a la ciudad de Sunem. Y allí hay una mujer que su esposo ya tiene una edad avanzada y ella no ha tenido hijos. Pero el Señor sabe que cuando nosotros tenemos ese anhelo, y de pronto nosotros no lo decimos o no se lo hemos comentado a nadie, pero tenemos ese anhelo, el Señor lo conoce y quiere cumplirlo. Y esta mujer estaba segura de que Eliseo era un hombre de Dios, que en Eliseo tenía una relación con Dios, y que a través de esa comunión que Eliseo tenía,
ella podía recibir una bendición. Es tanto que al estar segura, ella conversa tal vez con su marido y le dice que preparen un lugar, preparen un cuarto para poder prepararle un aposento para que él pueda estar allí. Traigan una silla, una mesa, adecúan un lugar. Y cuando adecúan este lugar, pienso en que esta mujer está trayendo la presencia de Dios a su hogar. Está buscando la forma en que el Señor esté ahí en su hogar, que pueda habitar en su hogar. Y esa mujer hospeda al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, a través de su siervo, Gizi, le dice: dile a aquella mujer qué necesita, que tú has estado solícita a nosotros. ¿Y qué es lo que tú necesitas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Sí? A veces nosotros callamos ese anhelo, pero ¿cuál es nuestro anhelo hoy? ¿Qué es ese anhelo? ¿Qué es eso que has pedido por tantos años y que aún está en tu corazón? El Señor lo puede cumplir. Entonces miremos que esta mujer no tenía un hijo y a través de el profeta Eliseo, el Señor la bendice con un hijo. El profeta Eliseo le dice: en 1 año tendrás un hijo. Y todo sucedió así. Ella tuvo su hijo y la respuesta de ella, cuando el profeta Eliseo le dice esto, cuando el Señor le habla acerca de ese anhelo, le dice el Señor: yo quiero cumplir tu anhelo. Es la palabra que el Señor nos está diciendo: yo quiero cumplir tu anhelo. Y nosotros pensamos: bueno, pero ese anhelo yo lo he tenido por tantos años, por tanto tiempo, ya tal vez hemos perdido la esperanza. Pero el Señor nos está diciendo: yo estoy aquí y cumpliré ese deseo que hay en tu corazón. No pienses que ese deseo o ese anhelo ya murió, sino yo quiero cumplirlo. Y esta mujer al año tiene a su hijo. Y un día su hijo tiene un dolor de cabeza fuerte, estaba con su padre y tiene un dolor de cabeza fuerte. Luego ella está con su hijo y lo tiene en sus piernas y este niño muere. Tal vez pensamos nosotros: murió ese sueño que nosotros teníamos porque no se cumplió. No, tal vez nosotros pensamos: ese anhelo, ese deseo, ese sueño murió porque no sucedió tal cual como nosotros pensábamos. Pero el Señor nos enseña hoy de que para Él no hay nada imposible y que sus promesas son fieles, que su palabra es fiel, que su palabra es verdad. Entonces, esta mujer, cuando tiene ese deseo y que es el anhelo de tener un hijo, y tal vez piensa en esto, que su hijo muere, nosotros podemos sentirnos deprimidos, sentir que ya nada vale la pena, que ya hemos perdido todo. Y miramos acá en el pasaje en 2 de Reyes 4:22. Dice: llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enabaldar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener el camino, sino cuando yo te dijere. Y partió, y pues vio al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gizi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla, y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Miremos esta respuesta de que bien, en paz. Ella guardó silencio, guardó tal vez ese pensamiento de decir, contarle a todos: no, es que me fue mal, ese anhelo que yo tenía no se cumplió, o fracasé en ese sueño. Pero ella guardó silencio, guardó ese silencio para
para evitar esas palabras de incredulidad, porque ella tenía la fe, la certeza de que el Señor le había dado una promesa y que el Señor iba a continuar bendiciéndola a través de esa promesa, de que su promesa no iba a morir ahí, sino que ella guardó silencio, decidió guardar silencio. Y es ese silencio que nos ayuda a meditar en la abundancia del Señor, en las bendiciones, en las promesas de Él. Respondamos siempre en nuestra mente cuando tal vez las cosas no están saliendo como nosotros pensamos. Respondamos bien. Respondamos, el Señor tiene el control, porque así es, el Señor tiene el control. Recordemos que no es en nuestro tiempo. Por último, veamos que el Señor siempre actúa en el poder que hay en nosotros. Dice, como leíamos hace un momento en Efesios, según el poder que actúa en nosotros. Y en Génesis 41, 37 al 41, por favor, leámoslo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Miremos el faraón cómo está viendo a José. Esta historia nos está hablando de José. Y el faraón tiene una visión diferente en José. Y él conoce que el Espíritu de Dios está en él. Y que el Espíritu de Dios lo ha hecho entender cosas sobrenaturales, que lo ha hecho entender cosas que inimaginables para nosotros. José luego, nosotros recordamos la historia de José luego de pasar diferentes situaciones, él ya estaba preparado para vivir una vida sobreabundante. Y miremos en Génesis 41, del 47 al 49. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, y mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Increíble, grandioso, ¿no? Era tanta la abundancia de esos 7 años, de ese tiempo, que recogió tanto trigo José, que era como la arena del mar. Era mucho en extremo. Así será la bendición que usted recibirá. Confíe en el Señor, permanezca en su presencia, permanezca creyendo que el Señor hará, de que esa abundancia de que estamos leyendo estos pasajes no fueron del tiempo pasado, no fueron en ese tiempo. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios que actúa con respecto al tiempo en el que vivimos. Tal vez pensamos, no, eso ya sucedió porque en ese tiempo era más fácil vivir, porque en ese tiempo no teníamos tal vez los gobernantes que tenemos ahora, tal vez porque en ese tiempo las personas podían cultivar o podían tener las cosas más fácil. No, el Señor no se adecua, el poder del Señor no se adecua con respecto a un tiempo, con respecto a un espacio, con respecto a un lugar. El poder del Señor es sobrenatural y ese mismo Dios de esas personas es el mismo Dios que nosotros tenemos, es el mismo que está en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos vivir en esa vida sorprendente a través del Señor Jesús, esa vida sorprendente que nos dará tanta abundancia como la arena del mar. No debemos perder la esperanza, no debemos desfallecer de que nunca recibiremos ese sueño, ese anhelo, que nunca lograremos tener ese ministerio que queremos, que nunca lograremos tener esa profesión. No, esos pensamientos deben derribarse porque el Señor nos posiciona y el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando pensamos en las maravillas que el Señor Jesús hace en nuestras vidas, caemos de rodillas. No podemos imaginarnos todo lo que Él tiene pensado para nosotros. Su amor no tiene fin. Lo mejor que ha pasado para nosotros, que ha sido
ha sido conocer al Señor Jesús, poder recibir ese amor que excede todo lo que podemos imaginar, ese amor que excede todo conocimiento, ese amor que nos lleva a anhelar, a soñar, a tener una esperanza de que nosotros vivimos una vida diferente. Quiero invitarlos a que vivamos la asombrosa vida que el Señor Jesús nos ofrece, que vivamos esas obras que Él hace en nuestras vidas y que permitamos que Él actúe en nosotros. Él hará, Él prometió y Él hará, y nunca es demasiado tarde para volvernos a Él. Si tal vez usted no ha recibido al Señor Jesucristo y quiere recibirlo el día de hoy para vivir esa vida abundante, esa vida sorprendente, quiero que nos acompañen a hacer esta oración de fe. Por favor, Danilo, ¿nos puedes acompañar? Claro que sí. Usted va a repetir conmigo creyendo con los ojos cerrados. Señor Jesucristo, hoy te pido perdón por todos los pecados. Creo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitaste de entre los muertos. Hoy reconozco que eres mi Señor y mi Salvador personal. Te invito a vivir a mi corazón. Lávame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora que vives en mí, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Glorifícate. Revélame tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Los invitamos a que puedan acercarse a las reuniones que se celebrarán este fin de semana. Recuerde dedicar un tiempo para estar en el Señor, para poder dedicar un tiempo no solamente a trabajar o hacer diferentes actividades, sino un tiempo para que usted pueda venir, aprender y recibir la palabra que el Señor quiere darle. Los bendecimos. Este domingo tenemos una cita a las 7 de la mañana en nuestro canal de YouTube y a las 9 de la mañana en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Iglesia Cristiana Pai y comparta el mensaje dominical del apóstol Enrique Torra. Iglesia Cristiana Pai. Juntémonos y alegrémonos online con el Señor.